Pues sí, señoras. Lo que más siento es que los doctores no me dejen volver a Marruecos. ¿Volver? Pero si ya fue herido, su misión ha terminado. Por la patria uno debe dar hasta la última gota de sangre. No basta con haber sido herido una vez. Pero mejor quedarse a salvo. ¿Fue usted voluntario o como soldado de reemplazo? Voluntario, claro está. Tras terminar mis estudios. Estoy en contra de que los hijos de las familias pudientes puedan librarse de servicio militar. Si por mí fuera, aboliría esa ley. Pues yo no estoy de acuerdo, querido. Hay clases y clases. Los de clase acomodada podemos defender España de otras formas. Me va a disculpar. Respeto su opinión, pero no la comparto. En fin, no entiendo el retraso de mi hija. Ay, ya verá Ildefonso. Cuando vea a Camino, es muy guapa y elegante. Ardo en deseos de verla. Ahí está. Voy a por ella. Presiento que esto es un momento importante en mi vida. Tanto como cuando bajé del barco en Melilla. Sin duda. Buenas tardes. Disculpen la tardanza. Buenas tardes. Soy Ildefonso Cortés, su más rendido admirador. Según me ha dicho su madre, la ayuda mucho en el restaurante. ¿Le parece bien que una mujer trabaje? Claro que sí. Al menos hasta la llegada de los niños. Creo en la total capacidad de la mujer para el trabajo y para los estudios. ¿Y después, con la llegada de los niños? Todo depende del trabajo, claro. Una mujer con hijos tiene una serie de obligaciones que no son compatibles con estar fuera de casa. Pero, si fuese un trabajo esporádico... Entonces, si yo fuera, por decir, escritora... Me encantaría. La admiraría el doble de lo que ya la admiro. ¿En serio es usted escritora? No. Mi hija sí. Mi hija es una afamada escritora. Ahora, para mi desgracia, vive en Lisboa, tan lejos de mí. Uy, ¿se dan cuenta de la hora que es? Camino, creo que deberíamos ir al restaurante a organizar la velada. Sí, pero antes debo pasar por la imprenta a recoger las cartas nuevas que me dijeron que ya estarían. ¿Ah? ¿Todavía no has ido? No, no me dio tiempo. No quería hacer esperar a Ildefonso más de la cuenta. Qué pena. Está siendo una tarde tan agradable. Espero que se repita más veces. Sí, claro. Siempre y cuando mi madre lo vea oportuno. Nada hay que me haga más feliz. ¿Vamos? Ha sido un placer para mí, doña Rosina. Mi casa es su casa, querido. ¿Me saluda su señora madre? De su parte. Les acompaño. Voy. Camino. Entra, que nadie te vea. No te preocupes tanto. Es que no quiero que tengas problemas con tu madre. No me vendría mal que me eche de casa. Hoy he vuelto a prohibirme pintar. Bueno, acabará aceptándolo. Yo desde luego no acabaré renunciando. Lo único que quiero es vivir tranquila y hacer lo que deseo. No pides nada. Camino. Ya hemos hablado de esto. ¿Es que no te apetece? Sí, claro que sí. Pero no es esa la cuestión. Ah, tampoco creo que un beso vaya a suponer un abismo. Como tampoco creo que me lo vayas a negar. ¿Estabas pintando? Sí. Aunque no sé para qué. Parece que mi arte es ajeno al gusto español. Eres muy buena. Ya te aceptarán. Bueno, quién sabe. ¿Y tú de dónde vienes? De conocer un pretendiente. ¿Y? Bueno, a mi madre y a doña Rosina les ha encantado. A los que se hubieran casado ellas con él, si pudieran. Era educado, patriota,
de buena familia. ¿Y a ti? Ildefonso me ha caído bien. No como para casarme con él. Pero tiene una charla agradable, sentido del humor. Y era guapo. ¿Y tú le has gustado a él? Creo que sí. Bueno, creo no. En realidad estoy segura de que sí. Entonces habrá más encuentros. Eso haría muy feliz a mi madre, desde luego. Camino, no puedes estar rechazando pretendientes uno tras otro. Al final tu madre se dará cuenta de que no piensas aceptar a ninguno. Debería haberse dado cuenta ya. Entonces dices que Ildefonso te ha resultado agradable. Sí. Más que nosotros, sí, desde luego. ¿Sabes? Tengo una idea.